Hasta las 12 escucha Hay Señal por Radio Entrevista. Y ahora nos vamos a hablar con Emanuel García, coordinador del programa de movilidad urbana sostenible del Centro GEO de la Facultad de Ciencias Económicas. Emanuel, bienvenido a la radio de la UBA. Geraldine Murizasco te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Geraldine? Un gusto hablar con vos nuevamente. Saludos para todo tu equipo y todo lo bien. Gracias. Vamos a hablar de el diseño circular de sustentabilidad. A ver, primero explícanos qué es un poco todo esto, ¿no? Porque suena como raro, diseño circular de la sustentabilidad. Excelente. Sí, a ver, esto deviene de la economía circular, que ya per se tiende o tiene las intenciones de ser sustentable, y en muchos casos lo es. Y primero, para comenzar a hablar de lo que es el diseño circular, tenemos que pensar en nuestro modo de consumo, básicamente. Y esto nos interpela como consumidores, en primer término, y después como diseñadores, como gente que está pensando desde las políticas públicas hasta objetos y todo lo que está construido en donde vivimos, básicamente. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque nos interpela primero, como dije, como consumidores, decir qué estamos consumiendo, por ejemplo. Uh-huh. Y cómo pensamos lo que estamos consumiendo. Y ahí deviene de cómo se produce lo que estamos haciendo, de dónde viene, básicamente, qué recursos se están consumiendo para hacer eso y cómo lo hacemos. Y ahí es donde, pongo un ejemplo, y me parece que eso está bueno como ejercicio, decir, imaginémonos que nuestra heladera, nuestro celular pudiese ser mejorado a través del tiempo. En la medida que vaya pasando mejorando la tecnología, mejorando ciertas circunstancias, o nuestros gustos como consumidores cambiaron. Y decimos, a ver, algo que teníamos a mano, el celular. Sí. ¿Qué pasa si pensamos el celular para que en vez de cambiarlo en la medida que cambia mi manera de consumir, lo puedo mejorar? O sea, llego a un lugar en donde me cambien la cámara, en donde pueden ponerle más memoria, en donde pueden mejorarlo a mí, a mis necesidades de ese momento. Claro, y de esa manera generaríamos menos desecho. Exactamente, ahí es donde a nosotros como diseñadores nos pone a pensar realmente cómo diseñamos un producto que en este caso pueda tener el mayor tiempo circulando, valga la redundancia, en el sistema de consumo. Entonces ahí es donde nos dice, a ver, ¿cómo pienso este producto desde que lo fabrico hasta su desecho? Claro. ¿Sí? O sea, hasta el momento que termina de serme útil en este momento y en esta circunstancia. A ver, pensemos, y esto va desde un producto electrónico hasta... Sí. Te hago una consulta, porque viste que antes se decía, bueno, los lavarropas duraban 15 años, todo duraba mucho más. Viene un poco a propósito de esto. Y ahora como que todo se rompe más rápido. ¿Qué? Que no se sigue usando la... Exactamente, es eso. Me parece que ahí diste con el punto, porque ¿qué pasa si... de hecho, el otro día me causaba gracia, veía como una electrodoméstico vintage, ¿no? Decía, a ver, ¿qué pasa si yo a esta heladera lo que hacía era cambiarle algunas cosas para que mejore su funcionamiento, ¿no? O sea, sí. Hacerle un trabajo más bien técnico y puntual para que
mi heladera funcione de una manera más eficiente. Y pasa lo mismo con todos los electrodomésticos, y pasa lo mismo inclusive con partes de las ciudades, inclusive con edificios enteros, ¿no? Digo, ¿por qué echaríamos abajo un edificio si el edificio fue pensado para qué? Para construirse y para desconstruirse. Cuando termina de serme útil ese edificio, yo lo deconstruyo y termino ocupando piezas para otro edificio, para otro lugar o para otras funciones, inclusive el mismo edificio, ¿no? Ha pasado que un edificio se refuncionaliza, pero en general no fue pensado para eso, fue pensado para lo original. Entonces, ahí es donde nos interpela a todos los diseñadores del diseño circular a pensar toda la cadena, ¿sí? del diseño, y no solamente en el fin último del consumo. Y ahí me parece que también es donde nosotros como actores de la sociedad comenzamos también a propiciar el cambio, ¿no? O sea, empezar a ver qué estamos consumiendo y cómo no necesariamente todo necesita ser desechado, cambiado, sino que podemos reutilizarlo, que podemos ver cómo trabajamos desde ese lado. Y nosotros como consumidores, ¿estamos, digamos, aptos para empezar a pensarlo o empezar a exigir eso? A ver, yo creo que hay una conciencia. De hecho, fíjate, justamente hoy o ayer salió el último informe del IPCC, que nos dice que básicamente estamos complicados. El informe del último panel intergubernamental de cambio climático. Me parece que es algo que las personas de a poco, por cuestiones que se están sufriendo, o sea, por sufrirlas en carne propia o por la misma ola de calor que tuvimos este marzo, nos lleva a comenzar a pensar eso. Y si bien podemos no tener la aptitud técnica para decir, che, ¿cómo hago? Sí tengo la actitud como para decir, a ver, ¿cómo viene procesado esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Y por lo menos poder interpelarse y pensar qué estamos consumiendo y desde dónde viene, cómo lo hacemos. O sea, no todo, no solamente es una cuestión técnica, por así decirlo, sino también es una cuestión de el modo en que nos entendemos nosotros consumiendo los recursos, ¿no? Y me parece que ahí está la clave de cómo pensamos lo que cada una de las cosas, ¿no? Cada una de nuestros consumos, porque al final de cuentas estamos consumiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, desde energía hasta alimentos y demás, ropa y todo. Entonces, por eso es algo que también es un pensamiento súper integral. Claro, ¿no? Y ahora me pongo del otro lado. Vos sos el diseñador, yo soy el consumidor, pero tenemos una industria en el medio. ¿Será más caro para la industria y entonces va a decir, no, yo no lo hago así? No, me parece que ahí está el entender que además es un buen negocio. Además es un buen negocio porque lo que yo hago lo voy transformando. De ahí es donde podemos comenzar a trabajar juntos. O sea, desde ya la generación de esto propicia esa generación de empleo verde, ¿no? que tanto se escucha, que deviene de eso, ¿no? De un sistema que está trabajando en pos de disminuir o trabajar en su consumo de recursos y en básicamente cómo genero ese empleo, o sea, la típica no dejar a nadie atrás, ¿no? O sea, es el poder ser sustentable sin dejar a nadie atrás. Me parece que la industria de a poco va entendiendo el mensaje y va trabajando en pos de. Emanuel, muchísimas gracias por estos minutos con la radio de la universidad. Un placer como siempre. Igual, muchísimas gracias, saludos a todos. Emanuel García, coordinador del programa de movilidad urbana sostenible del Centro Geo de la Facultad de Ciencias Económicas.